Buenas tardes con todos los colegas y compañeros que otra vez nos acompañan al Diplomado Internacional de Derecho Procesal Laboral. Bienvenidos a todos. Hoy una fecha más de nuestro diplomado, en el cual también tenemos a un invitado muy especial. Él es el doctor Elmer Huamán Estrada, abogado por la Universidad de Piura, magíster en Derecho del Trabajo y de la Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente de Derecho Laboral y Procesal Laboral en la Universidad Tecnológica del Perú y ha sido docente de Derecho de Trabajo en la Facultad de la Universidad de Piura y profesor adjunto en la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, autor de diversos libros y artículos de investigación, notas y publicaciones periodísticas en materia de derecho laboral, expositor en congresos y eventos nacionales e internacionales. Actualmente labora como asociado senior de Lazo y de Romaña Abogados. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias, Celeste, y a los demás amigos, colegas de la octava sala laboral por la invitación a participar como ponente en esta sesión del Diplomado en Derecho Procesal Laboral, el Diplomado Internacional en Derecho Procesal Laboral. Ustedes me dan el ok y empiezo. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a empezar. Voy a, en este momento, compartir un material audiovisual que nos pueda acompañar durante la exposición. ¿Me confirman que se esté pudiendo ver? ¿Sí? Correcto. Ok. Bueno, el tema que se me ha asignado analizar y estudiar en esta sesión es el de la competencia, pero solamente la competencia del juez especializado de trabajo en la nueva ley procesal del trabajo. Es importante contextualizar este tema en el diplomado, en todo el diplomado. Esta es una sesión, pero forma parte de un todo y ya se expuso en anteriores sesiones conceptos como el de la competencia, los principios de la nueva ley procesal del trabajo. Entonces es importante que esas sesiones previas también se hayan podido revisar para poder entender este tema como parte de un todo, ¿no? Que es el proceso laboral en sus distintos aspectos que se necesitan analizar. Entonces, esta es una parte de la disciplina del derecho laboral, que es la competencia y, vuelvo a repetir, especificada en el caso del juez especializado de trabajo en la nueva ley procesal del trabajo. ¿Qué temas vamos a resumidamente comentar el día de hoy? Los temas que estamos ahí señalando en nuestro índice. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre la jurisdicción, la competencia. Vamos a presentar algunos datos estadísticos que hemos podido revisar en cuanto al número de juzgados especializados de trabajo que hay en nuestro país, y vamos a hacer un contraste de ese número en comparación a las demandas laborales que ha ingresado en los últimos años. Luego vamos a ver ya específicamente la competencia del juez especializado por materia en el proceso ordinario, luego también por materia, pero en el proceso abreviado, luego la competencia también de este juez especializado, pero por razones de cuantía, y finalmente la competencia del juez especializado de trabajo en asuntos contenciosos administrativos. Bueno, ¿qué es la jurisdicción? ¿Qué es la competencia? Consideramos que son conceptos importantes de repasar, de comentar. ¿Por qué? Porque el tema de hoy es la competencia del juez especializado de trabajo. Y para entender el concepto de competencia hay que entender también los conceptos de jurisdicción y de competencia en específico. Jurisdicción es una facultad, es una potestad, deber, le dicen algunos, poder, deber del Estado que ha sido conferido a ciertos funcionarios, que en nuestro país son los jueces. Es esa potestad del Estado, no de los ciudadanos, sino del Estado, de aplicar el derecho, en el caso concreto, a fin de resolver una controversia jurídica. Por eso el término en latín es iuris, es decir o declarar el derecho. La doctrina
considera que la jurisdicción es un poder, pero también es un deber. Es un poder, una potestad, una facultad de resolver conflictos que ostenta el Estado, pero también es un deber y, por ejemplo, debido a su condición de deber, es que hay principios en los procesos civiles y laborales que están en consonancia con esa característica de la jurisdicción como deber, como por ejemplo el principio del iura novi curia, el principio de que el juez debe resolver el caso aplicando el derecho que corresponde, es un deber. Hay, por ejemplo, ámbitos procesales como el ámbito penal en el que esa jurisdicción como deber muestra su esa característica de manera más latente, de manera más evidente. En otros procesos, como el laboral, en el que la doctrina discute si este es un proceso dispositivo o un proceso inquisitivo, algunos dicen que el proceso es cuasi inquisitivo, la contextualización o la caracterización de la jurisdicción como un deber puede ser un poco más discutible porque pareciera que es un proceso dispositivo en el que las partes finalmente son las que someten la controversia ante la jurisdicción para que ésta resuelva dicha discusión, dicha litis. Pero sí hay ciertas manifestaciones del proceso laboral que permitirían afirmar que la jurisdicción también es un deber. Como por ejemplo las facultades oficiosas del juez laboral podrían ser una muestra de esa caracterización de la jurisdicción como un deber, como la obligación de los jueces de resolver de manera adecuada las controversias. La jurisdicción la ejercen algunos órganos que han sido llamados a ejercer este poder por la Constitución. Si uno revisa la actual Constitución, en su artículo 38 dice que la jurisdicción emana del pueblo. Como todas las facultades, ¿no? Ahora que está de moda esta discusión sobre el poder constituido, el poder constituyente, la Constitución misma señala que la potestad jurisdiccional emana del pueblo, pero es ejercida por el Poder Judicial. Claro, es ejercida por el Poder Judicial, pero de manera limitada, no es una facultad o un poder ilimitado. La propia Constitución va definiendo algunos primeros límites de esta facultad. ¿Cuáles serían esos primeros límites? La propia Constitución, la Constitución como límite de la función jurisdiccional. Esto, por ejemplo, traería consigo que los jueces puedan lesionar la Constitución en sus funciones y por eso existen, por ejemplo, mecanismos procesales como el proceso de amparo contra resolución judicial. Si bien es una facultad conferida a los jueces, esa facultad, repito, no es una facultad ilimitada y que no pueda lesionar la Constitución. Cuando eso pasa, cuando la facultad jurisdiccional, la jurisdicción que ejercen los jueces lesiona la Constitución, repito, hay mecanismos como el proceso constitucional de amparo contra resolución judicial y otros procesos como por ejemplo el de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. La jurisdicción en principio la ejercen los jueces, el poder judicial, pero la propia Constitución reconoce otros tipos de jurisdicción, como la jurisdicción militar y la jurisdicción arbitral. Por eso, por ejemplo, hay asuntos o controversias en el fuero militar que no las resuelve un juez laboral, un juez civil, un juez penal, sino que ahí existen sus propios jueces con esa jurisdicción, con esa facultad que es la facultad de resolver controversias dentro del ámbito militar. Y bueno, otra jurisdicción que es un poco más conocida y que en los últimos años ha tenido un mayor uso es la jurisdicción arbitral. En el derecho laboral, por ejemplo, hay arbitraje colectivo, el arbitraje que resuelve una negociación colectiva, y también hay arbitraje jurídico. A diferencia del arbitraje que resuelve una controversia colectiva, que algunos especialistas no lo definen como un arbitraje jurídico, sino como un arbitraje de equidad. El arbitraje jurídico es aquel al que pueden acudir trabajador, empleador para resolver una controversia. Claro, la nueva ley procesal del trabajo restringe
la posibilidad de ir al arbitraje jurídico y exige ciertos requisitos, como la celebración de un convenio arbitral finalizada la relación laboral y además la exigencia de una cierta cuantía para que puedan las partes ignorar a la jurisdicción judicial y acudir a la jurisdicción militar. Entonces, estas otras jurisdicciones tienen también el mismo peso, el mismo valor que la jurisdicción judicial. ¿Por qué? Porque son reconocidas y además están contempladas en la misma Constitución. Entonces, la jurisdicción es esa facultad, esa potestad del Estado de resolver conflictos, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, esa facultad, y en sistemas propios jurídicos como el nuestro, esa facultad no está conferida a los particulares, ¿no? Es una facultad del Estado. No, los particulares no pueden resolver conflictos a través de esta facultad o de este poder que es el de la jurisdicción. Y la competencia vendría a ser la manera en la que se especifica esa facultad que es la jurisdicción. Es la forma en la que se materializa la jurisdicción. Todos los jueces, dice un especialista, tienen jurisdicción, pero no todo juez tiene la misma competencia. Entonces, la jurisdicción es ese poder que tiene el juez de resolver controversia, pero ese poder entendido como tal puede sonar como una facultad muy amplia. Por eso es importante que esa facultad, ese poder del juez de resolver controversias se delimite. Y esa delimitación, ese encuadramiento, esa clasificación se realiza a través de la competencia. Entonces, la competencia vendría a ser esa facultad que tiene el juez para conocer ciertos conflictos, no todo tipo de conflicto. Un juez laboral, por ejemplo, no podría conocer un conflicto penal, no podría conocer un conflicto civil, no podría conocer un conflicto tributario, porque si bien tiene jurisdicción para resolver controversias, esa jurisdicción ha quedado definida a través de la competencia para que resuelva controversias laborales, en el caso del juez laboral. Entonces, esa facultad viene definida además por ley, está fijada por el legislador. No es una jurisdicción, no es una competencia que se define en cada caso, dependiendo de la discrecionalidad del juez, no. La legislación, la norma procesal encausa esa competencia y sus alcances. En el caso del poder de la jurisdicción de los jueces laborales, la competencia está definida, por ejemplo, en la nueva ley procesal del trabajo. Y además, en consonancia con la nueva ley procesal del trabajo, encontramos la ley orgánica del Poder Judicial, que también señala cuáles serían esas competencias del juez de trabajo. Entonces, la jurisdicción es la función de todos los jueces. En cambio, la competencia sería la actitud legal del juez de ejercer la jurisdicción en ciertos casos. En el caso de los jueces laborales, para resolver controversias laborales. Pero a su vez esa competencia, como delimitación, como determinación de la jurisdicción para el juez en casos concretos, tiene a su vez ciertos criterios para poderse definir, que son criterios como la materia, la cuantía, el territorio. Entonces, dentro de el país, dentro de nuestro país, esa competencia tiene ciertos criterios para irse definiendo, que hoy día vamos a verlos en el caso del juez especializado de trabajo, ¿no? Porque sabemos que hay un juez, en los procesos laborales hay un juez de par letrado, hay un juez especializado de trabajo, hay un juez superior y también hay un juez supremo. Nosotros se nos ha encargado de analizar la competencia del juez especializado de trabajo. Bueno, la competencia tiene ciertas características. Es de orden público, está además, es de orden público porque nace del Estado. Como habíamos dicho, la jurisdicción y la competencia como delimitación de la jurisdicción viene definida desde la ley, viene definida incluso desde la Constitución y además es la manifestación de una función estatal, por eso es de orden público. Además está revestida del principio de legalidad. ¿Por qué? Porque la competencia viene definida por ley. Entonces ningún juez puede resolver una controversia
que no ha sido habilitado para resolverla a través de una ley. Entonces, por ejemplo, un juez especializado de trabajo no podría resolver en primera instancia una demanda de impugnación del laudo arbitral colectivo, porque si bien tiene jurisdicción, no tiene esa competencia definida en la ley. La ley no le ha conferido esa competencia, se la ha conferido de manera expresa por el principio de legalidad, más bien a una sala laboral, no a un juez especializado de trabajo. Es improrrogable también la competencia, y improrrogable quiere decir que no puede ser negociada por las partes. En el caso del conflicto de trabajo, las partes típicas son el empleador y el trabajador. Pueden ellos pactar, acordar, ir a otro juez distinto al juez de trabajo para la solución de su controversia. La respuesta es que no puede ser pactada, negociada la competencia del juez laboral por las partes del conflicto laboral, salvo en la competencia por razón de territorio, que ahí sí la norma permite su prórroga con acuerdo de las partes, del empleador y el trabajador. Es indelegable. El juez de trabajo que tiene competencias para resolver conflictos laborales no podría delegarle a otro funcionario, a otro especialista, a otro trabajador del Poder Judicial o a otro juez distinto, un juez penal, un juez civil. Esa facultad no se puede delegar, porque además esa característica tiene vinculación con la figura del juez natural, que está reconocida en varias sentencias. El juez tiene las funciones para las que fue asignado, y la imparcialidad del juez además viene protegida por esta característica. Si el juez pudiera delegar a otro, esa imparcialidad que se le exige al juez al momento de resolver controversias podría quedar en entredicho. Y finalmente, otra característica que señala la doctrina es la inmodificabilidad. ¿Qué significa la inmodificabilidad? Que la competencia, una vez que es determinada, no puede ser variada en el transcurso del proceso. Por ejemplo, si no puede ser variada incluso existiendo una modificación legal. Por ejemplo, el despido arbitrario es un asunto o una controversia que va a ser dilucidada por el juez especializado de trabajo. Si hubiera una ley ahora que modifica esa competencia y señalara que ya no es el juez especializado, sino, por ejemplo, un juez superior el que es competente para resolver esa materia, ya no se puede modificar esa competencia. Si esa competencia, al momento en que el demandante planteó la demanda, fue fijada con ese marco normativo para que lo vea ese asunto el juez especializado, ya no se puede luego de fijada la competencia modificar la misma. Entonces, esas son las características de manera bastante general de la competencia. Ahora, nosotros dijimos que íbamos en esta exposición a comentar algunos datos, algunas estadísticas que hemos podido advertir en relación a los juzgados especializados de trabajo. Bueno, en el último boletín estadístico del Poder Judicial hemos podido advertir cierta información como la que acá estamos colocando, que nos señala cuántos jueces hay en nuestro país, ya sea a nivel de salas superiores, salas supremas, jueces de paz letrado incluso. Entonces acá nos ubicamos y vemos, por ejemplo, que juzgados especializados de trabajo en los años, por ejemplo, 2019 habían 173, de un total, ¿no?, entre permanentes y transitorios. Entonces, al año 2021, a la fecha del corte de esta información estadística, vemos más bien una disminución, no una disminución, pero un aumento pequeño en el número de jueces especializados de trabajo. De 173 entre el 2019, ahora en el 2021 hay 195. Jueces especializados de trabajo. Entonces, si hacemos, por ejemplo, una comparación del número de jueces laborales con otro tipo de jueces como el juez penal, la diferencia es bastante evidente. Hay más o menos 200 juzgados o jueces especializados de trabajo a nivel nacional, mientras que jueces penales hay 888, casi 2.5 veces más la cantidad de jueces especializados.
Entonces, uno puede con esa estadística decir, bueno, hay más juzgados penales, casi 5 veces la cantidad de juzgados laborales. Probablemente eso ocurre porque hay mayor cantidad de controversias penales, aproximadamente 5 veces el número de controversias laborales. Pero si contrastamos, por ejemplo, esta data con el número de ingresos de demandas, que también nos refleja este boletín, podemos ver que el número de demandas laborales y penales, de demandas ingresadas, no es tan drástico. Por ejemplo, en el 2021 ingresan demandas, 77,000 demandas, y en el mismo año, demandas penales, 72,000. Entonces, en el 2021 no es que la diferencia de nuevos procesos laborales sea tan drástica. Entonces, si el número de demandas o de conflictos considerados ya de manera individual, laborales o penales, no es tan dramático o no es tan amplia esa diferencia, ¿por qué sí es bastante amplio el número de juzgados especializados penales en comparación al número de juzgados laborales? Nosotros creemos que mirando una descongestión de los procesos laborales, que actualmente es bastante evidente en bastantes cortes, en bastantes jurisdicciones, sería probablemente necesario, mirando, por ejemplo, el proceso penal, que tiene 888 juzgados especializados, que el número de juzgados especializados de trabajo también se incremente. Y no consideramos que eso sea una necesidad que no tenga un fundamento, y en ese caso un fundamento estadístico. Repito, la cantidad de demandas laborales que ha ingresado en el año 2021, en este año, es bastante cercana. Entre los procesos penales y los procesos laborales prácticamente estamos hablando de una misma cantidad de nuevos procesos. Repito, consideramos que esto debería llevar como política pública en el sector justicia a pensar quizá en un incremento también de los juzgados especializados de trabajo, a fin de permitir atender estas demandas que en número son o se han planteado en una cantidad bastante cercana a los procesos penales. Bueno, esa data la planteé y la mostré como para contextualizar quizá posibles reformas o una atención que necesite el papel del juez especializado de trabajo. Para concluir esa parte, es un número bastante reducido en comparación a otros jueces como el juez penal, pese a que las controversias, al menos en número, están bastante cercanas. Bueno, el juez especializado de trabajo, habíamos dicho, tiene jurisdicción, como cualquier juez de pan letrado, como cualquier juez superior, juez supremo. Jurisdicción tiene esa facultad de resolver controversias, pero la competencia del juez especializado de trabajo, del juez de pan letrado, del juez superior y del juez supremo no es la misma, pese a que la jurisdicción sí lo es. La competencia es distinta. Los casos o los supuestos, las controversias que puede resolver el juez especializado son distintos a los que puede resolver los otros jueces, el juez de pan letrado, la sala superior, la sala suprema. En el caso del juez especializado de trabajo, por materia, la competencia por materia lleva a que este juez vea en dos vías procedimentales distintas diversos temas. El juez especializado de trabajo, según la ley laboral vigente, la ley procesal, tiene competencia por razón de la materia a través del proceso ordinario laboral para ver esas materias que ahora brevemente vamos a comentar. El nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal de servicios. Entonces, no solamente el juez de trabajo tiene competencia para ver, por ejemplo, el despido, que es una manifestación o un supuesto de extinción de la relación laboral, de la prestación personal de servicios, sino también el nacimiento. Por ejemplo, ¿qué podría ocurrir? Una oferta de empleo discriminatoria.
no hay una relación laboral en una oferta de empleo, o por ejemplo también en los supuestos en los que aún no se celebra un contrato de trabajo, el empleador realiza una convocatoria, está evaluando currículums, los postulantes ya pasaron quizá la etapa curricular, se hacen su examen médico y el empleador decide no celebrar el contrato de trabajo. ¿Por qué? Por una razón quizá objetiva, como quizá también por una razón subjetiva. No se celebra el contrato de trabajo y, por ejemplo, se advierte que esa decisión del empleador de no celebrar el contrato de trabajo encubre una causal discriminatoria. No hay contrato de trabajo. Sin embargo, hay un acto discriminatorio en la etapa precontractual, en la etapa previa al contrato de trabajo. ¿Tendría el juez de trabajo competencia para resolver una controversia en la que se plantea una indemnización por daños y perjuicios, quizá por los posibles afectados o quizá a través de una class action por un grupo específico de afectados o con titularidad para hacer ese reclamo? La respuesta es que sí. Ahora, en la práctica, pese a que hay abundante jurisprudencia sobre diversos temas, no he visto que se haya aún planteado, al menos se haya publicitado un proceso de ese tipo, un proceso laboral en el que se reclama daños y perjuicios de postulantes contra el empleador porque no fueron contratados, porque estaba en esa etapa precontractual y finalmente no se llegó a celebrar el contrato de trabajo por una causal discriminatoria. Entonces, el nacimiento de la etapa previa al contrato, el propio contrato de trabajo y su desarrollo, como la extinción, son asuntos que han sido asignados para ser solucionados al juez especializado de trabajo a través del proceso ordinario laboral. La responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial derivada de la prestación de servicios. Ahí estamos hablando de la responsabilidad civil, contractual o extracontractual, que emana de cualquier incumplimiento del contrato de trabajo. Son bastante conocidos los procesos en los que se reclama, por ejemplo, después de un despido o adicionalmente a un despido, indemnización por daños y perjuicios, daño moral, si se ha demandado una reposición, lucro cesante, daño al proyecto de vida. A la fecha, 2021, luego de todos estos años de vigencia que ha tenido la nueva ley, vemos que eso ya se ha consolidado o es un asunto pacífico. Pero antes de la nueva ley, o incluso al inicio de la nueva ley, no queda muy claro, por ejemplo, si en la esfera laboral se tendría que ver ese tipo de responsabilidades extrapatrimoniales. Hay otros asuntos en los que sí podría también plantearse una discusión interesante en este asunto y que necesitaría en algún momento un criterio judicial, por ejemplo, y ya que hablamos de daño extrapatrimonial, en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿cómo sería competente el juez de trabajo para analizar los daños y perjuicios de un tercero, de un visitante, de alguien que no tiene relación de trabajo con un empleador, pero que se encuentra en sus instalaciones y que sufre un accidente de trabajo? Un accidente, ¿no? En sentido amplio. Yo recuerdo hace un par de años haber visto el caso de una persona que estaba en un centro comercial ese día y de mala suerte le cae unos estantes y se lesionó y sufrió un accidente. Por ley de seguridad, por la legislación de seguridad y salud en el trabajo, el empleador tendría que haber previsto que no ocurra ese tipo de accidentes, haber adoptado las medidas correspondientes. La pregunta ahí en ese caso era, esa persona que no tenía relación laboral con el empleador, ¿podría haber reclamado esos daños y perjuicios en la esfera, en el juicio laboral, o tendría que haber acudido a un proceso civil? Entonces, ahí, por ejemplo, quedan algunos temas que tendrían en todo caso o que modificarse la nueva ley procesal de trabajo para en algunos asuntos, como por ejemplo seguridad y salud en el trabajo, incluir los posibles conflictos que también puede suscitarse, no necesariamente en el marco de una relación laboral, porque la ley de seguridad y salud en el trabajo tiene un ámbito subjetivo más amplio que el contrato de trabajo.
Los actos de discriminación también en el acceso, ejecución y extinción de la relación laboral, en el acceso como las ofertas de empleo discriminatoria, en la ejecución del contrato de trabajo, por ejemplo, una política remunerativa discriminatoria que no esté en consonancia con la normativa vigente en materia de igualdad salarial, y en la extinción. ¿Cómo se produce un acto de discriminación en la extinción? ¿O qué consecuencias va a generar para el empleador? Un despido nulo. Un acto de discriminación en la extinción del contrato de trabajo es en nuestra legislación un supuesto de despido nulo, y esto es un tema de competencia del juez especializado laboral. Los actos de hostilidad. Hay una legislación sustantiva sobre los actos de hostilidad, el procedimiento que tiene que seguir el trabajador, los descargos del empleador, y además hay normativa especial para algunos tipos de actos de hostilidad, como el hostigamiento sexual. Entonces, todos los actos de hostilidad que pueda cometer el empleador, incluyendo el hostigamiento sexual, que ahora tiene una ley específica que le exige ciertas y nuevas obligaciones a los empleadores en materia de hostigamiento sexual, son atendidos por el juez especializado de trabajo. Por ejemplo, ahí también podría haber otro tema, al igual que con la seguridad y salud en el trabajo, que podría generar una discusión respecto a la competencia del juez especializado de trabajo. La ley de hostigamiento sexual impone obligaciones para el empleador en el marco de los contratos de trabajo que hay al interior de la empresa. Pero también puede haber hostigamiento sexual, por ejemplo, de un trabajador hacia un tercero, hacia un visitante, por ejemplo. Hace poco veía un caso de un trabajador de una empresa que de alguna manera hacía o efectuaba actos de hostigamiento a clientes que llegaban a la empresa, a visitantes. Entonces, si esas personas quisieran reclamarle a la empresa daños y perjuicios, sería un asunto a dilucidar ante el juez especializado de trabajo, o como no hay relación laboral, tendría que verlo el juez civil. Entonces, hay normas sustantivas con un fuerte contenido laboral que, sin embargo, amplían su ámbito no solamente a la relación de trabajo, sino a cualquier tipo de relación jurídica, como la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, como la ley también del hostigamiento sexual. Las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo y todas las consecuencias que derivan de las enfermedades profesionales y de accidentes de trabajo, como son la responsabilidad civil, contractual, extracontractual, también lo ve el juez de trabajo, la impugnación de los reglamentos internos de trabajo. Hay procesos en los que se impugnan reglamentos internos de trabajo, y además hay criterios incluso de la Corte Suprema. Hay que tener presente acá que el reglamento interno de trabajo lo hace la empresa, lo presenta el Ministerio de Trabajo y lo aprueba, y muchos empleadores creen que con la aprobación del Ministerio de Trabajo de ese reglamento está ya santificado el reglamento interno de trabajo, pero el sindicato, los trabajadores se encuentran legitimados para impugnar el reglamento interno de trabajo. ¿Por qué? Porque si bien ese reglamento interno de trabajo puede haber sido aprobado por la Autoridad Administrativa de Trabajo, pueden haber ciertos aspectos en su contenido que lesionan disposiciones legales o incluso derechos fundamentales. Ya han habido, por ejemplo, reglamentos internos que en vez de utilizar el término trabajador utilizaban el término colaborador, o que no reconocían como jornada de trabajo el tiempo de vestimenta. Entonces, ese tipo de reglamentos no se quedaron solamente los trabajadores con su recepción, sino que lo cuestionaron a través del proceso de impugnación del reglamento interno de trabajo, que lo ve el juez especializado de trabajo. Luego, la misma norma, también por materia, en el proceso ordinario laboral, le asigna al juez especializado competencias para dilucidar conflictos vinculados a un sindicato y entre organizaciones sindicales. En el libro del doctor Víctor Malca, juez supremo, él detalla algunos supuestos en los que pueden presentarse esos conflictos entre sindicatos. Por ejemplo, dos sindicatos que se consideren mayoritarios, entonces están en plena negociación colectiva, el mayoritario y los dos creen que son mayoritarios, y
como se sabe, cuando en el ámbito de empresa hay dos sindicatos, uno mayoritario y uno minoritario, el mayoritario solamente puede negociar, ya no puede llevar a cabo una negociación colectiva minoritaria. Entonces, entre los dos hay esa controversia. Si hubiera ese tipo de controversia entre dos sindicatos al interior de una empresa, tendría que resolverse en sede judicial ante el juez especializado de trabajo en el proceso ordinario laboral. En todo tipo de obligaciones, el cumplimiento de obligaciones contraídas en relación a la prestación personal de servicios en institutos, fondos, cajas u otros, como por ejemplo la caja de beneficio social del pescador, también hay una caja de pensiones del artista, son también resueltas ante el juez especializado de trabajo. El cumplimiento de las prestaciones de salud y pensiones de invalidez exigibles al empleador, a las entidades prestadoras de salud o a las aseguradoras. Ahora, por ejemplo, son típicos los casos en los que trabajadores que han sufrido algún accidente y adquieren una invalidez van a la aseguradora a reclamar su pensión de invalidez y no hay un reconocimiento. Yo vi por ahí un caso de un trabajador que había sufrido un accidente de trabajo y basándose la aseguradora en un informe de la empresa en el que la propia empresa decía no hay accidente de trabajo porque ha sido descuido del trabajador, le negó la pensión de invalidez pese a que tenía el menoscabo necesario para acceder a esa pensión. Entonces, si eso pasara, si la aseguradora negara una pensión de invalidez a un trabajador pese a encontrarse en la situación que amerite esa pensión, el trabajador podría demandar a la aseguradora para reclamar esa pensión. Luego, todo conflicto que tenga que ver con el sistema privado de pensiones, con excepción del reclamo de aportes previsionales, que tiene una vía específica y además es asunto de competencia más bien del juez de paz letrado, el reclamo de aportes previsionales, la nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral, esto es el proceso que puede iniciar un empleador demandando a un juez luego de que a los jueces que han resuelto un proceso laboral cuando advierte que hay evidencias claras de fraude en el proceso laboral. Entonces, es un proceso contra otro proceso. Así como el proceso de amparo contra resolución judicial, ese es un proceso contra otro proceso. Solo que se exige, repito, que se demuestre que ha habido un fraude en los jueces o con los jueces al momento de resolver la controversia. Y la norma finalmente le da a través de la competencia por materia al juez laboral un acápite o una lista abierta, una posibilidad de números apertus en cuanto a las materias. ¿Por qué? Porque la misma norma dice que cualquier otra materia que a criterio del juez especializado deba ser atendida en este proceso, también debería dilucidarse en el proceso ordinario laboral. Luego, ese es el proceso ordinario laboral, que lo van a ver también en este diplomado, que es un proceso que tiene dos instancias, dos audiencias, la audiencia de conciliación y la audiencia de juzgamiento. El otro tipo procedimental, la otra vía procedimental que se le ha asignado o que existe en la nueva ley procesal de trabajo como proceso de conocimiento, es el proceso abreviado laboral. El juez especializado de trabajo también tiene competencias para resolver procesos abreviados laborales. ¿Cuándo? Cuando se reclamen una reposición, siempre que esa reposición se plantee como pretensión principal única. Porque si el trabajador demanda reposición y además, por ejemplo, daño moral o algún beneficio que no se le deba, no es la vía procedimental, la vía del abreviado laboral, sino la vía del proceso ordinario laboral. Yo he visto varios procesos, por ejemplo, en los que se demanda la reposición como pretensión principal y por un error del demandante se señala como vía procedimental el proceso ordinario y el juzgado admite ese proceso y ese reclamo a través de ese proceso ordinario laboral. El proceso continúa bajo ese cauce y el empleador en algún momento plantea
una nulidad de los actuados al advertir que la vía procedimental no es la correcta, que la vía procedimental debería ser el proceso abreviado laboral. Entonces, ahí sí es importante que el mismo juez, al momento de calificar la demanda, advierta que la vía procedimental que se ha planteado o que indica el demandante en sus actos postulatorios sea la correcta. Entonces, la reposición como pretensión principal única, que claro, puede venir acompañada de pretensiones, pero implícitas, o pretensiones accesorias, como por ejemplo el pago de sueldos de vengados. No es que estemos frente a otro tipo de pretensión. Los sueldos de vengados, por ejemplo, en los casos de reposición por despido nulo, incluso la misma norma señala que si no son demandados, igual el juez los concede. Entonces ahí no habría problemas con una reposición por despido nulo en la que también se plantea el pago de los devengados, porque esa pretensión es accesoria, sigue la suerte de la pretensión principal. Y el otro tipo de reclamos está vinculado a afectaciones a la libertad sindical. El derecho fundamental a la libertad sindical es un derecho amplio. Ahí sabemos pues, que hay libertad sindical subjetiva, hay libertad sindical del sindicato y hay libertad sindical también de los trabajadores. Entonces, el afectado, cuando la libertad sindical se ve también lesionada, puede ser el trabajador o puede ser el mismo sindicato. Así que puede ocurrir que un sindicato reclame afectaciones a la libertad sindical colectiva, la libertad sindical del sindicato, como puede ser también que el reclamo venga dirigido desde el trabajador, porque el trabajador, repito, también es titular de la libertad sindical. Luego, por la cuantía, ¿qué más puede ver el juez especializado de trabajo? Pretensiones cuantificables. Todas las pretensiones que hemos visto acá en el proceso ordinario laboral pueden ser reclamadas en el proceso ordinario laboral ante el juez especializado, siempre que su cuantía supere las 50 URPs. Esto es 22.000 nuevos soles en la actualidad. Entonces, por ejemplo, cumplimiento de obligaciones laborales, pago de beneficios. Si supera o es igual o supera los 22.000 soles, lo ve el juez especializado de trabajo. Si el monto es inferior, lo va a tener que resolver el juez de paz letrado. Ahora, un tema que suscita alguna duda es si esta cuantía de los 22.000 soles se determina solamente con el capital o también incluye los intereses legales, costas y costos. Nosotros creemos que en principio se reduce, se limita la determinación de esta cuantía al capital. ¿Por qué? Porque los intereses legales no son aún determinables, ¿no? Los intereses legales se van a determinar cuando se pague la obligación principal, esa es la fecha de corte, y las costas y costos tampoco, porque las costas o los pagos de aranceles van a aumentar durante el transcurso del proceso y los costos tampoco se puede saber cuánto de honorario va a pretender el abogado del demandante. Entonces, la cuantía se determina con el monto del capital desde nuestro punto de vista. Y además, por cuantía, el juez laboral también resuelve y tiene facultad o ostenta la competencia para resolver procesos de ejecución en que los títulos ejecutivos superen también las 50 URP, 22.000 soles. Si el monto es menor, tienen que ser atendidos por el juez de paz letrado. Esos títulos ejecutivos, distintos a la liquidación de cobranzas de aportes previsionales, que siempre, ya sea la cuantía menor o mayor a 50 URP, va a ser resuelta por el juez de paz letrado. Hay jueces de paz letrado que ven reclamos de aportes previsionales de sumas bastante elevadas. Y ahí cualquier reclamo de AFP hacia el empleador de cobro de aportes previsionales, ya sea de un sol o de 100.000 soles, siempre va a ser analizado por el juez de paz letrado. Entonces, los demás títulos ejecutivos distintos al cobro de aportes previsionales, ahí sí,
juega la cuantía un papel determinante. Si supera las 50 URPs, el juez especializado, y si no supera, es inferior, el juez de paz, el letrado. ¿Qué títulos ejecutivos contempla la norma procesal? Las actas de conciliación administrativas, por ejemplo, transacciones extrajudiciales, resoluciones administrativas de la autoridad administrativa, entre otros. Son títulos ejecutivos que permiten la atención de ese reclamo a través del proceso de ejecución ante el juez especializado cuando supera las 50 URPs. Otro asunto u otro proceso que también es de competencia del juez especializado de trabajo es el proceso contencioso administrativo laboral. ¿Qué actos administrativos pueden ser cuestionados a través del proceso contencioso administrativo laboral ante el juez especializado de trabajo? Por ejemplo, resoluciones de la inspección laboral, ya sean emitidas por SUNAFIL o también por los gobiernos regionales en los lugares en los que aún los gobiernos regionales tienen competencias inspectivas. Entonces, si el empleador que ha sido sancionado en todas las instancias por parte de la SUNAFIL pretende cuestionar esa resolución, lo va a hacer en la vía judicial a través del proceso contencioso administrativo ante el juez especializado de trabajo, ¿no? Ese era un proceso, por ejemplo, antes muy común por parte de los empleadores porque el contencioso administrativo permitía automáticamente suspender la ejecución de la multa. Se planteaba la demanda y con el cargo de la demanda se ponía en conocimiento de este acto postulatorio al órgano coactivo y se suspendía el proceso de ejecución coactiva de la multa, de la SUNAFIL. Ahora eso ya no se puede y no es procedente porque con la modificación que hubo de la normativa a finales del 2019, inicio del 2020, a causa del caso de este evento en McDonald's, en la empresa McDonald's, se modificó y la demanda contencioso administrativa contra una multa de la Inspección del Trabajo no suspende su ejecución y se necesitaría, en caso el empleador pretenda la suspensión, una medida cautelar concedida por el propio juez que va a resolver ese contencioso administrativo. Si no hay esa medida cautelar, la sola demanda no sustenta la suspensión de la ejecución de la multa. En cierto modo es razonable este cambio o este viraje normativo porque, repito, la mayoría de demandas contenciosas tenían como fin dilatar el pago de la multa. Asimismo, resoluciones que emitan el Tribunal del Servicio Civil o cualquier entidad del Estado cuando resuelve una controversia en el régimen laboral público. Un trabajador, por ejemplo, de un ministerio 276 o un trabajador CAS o un servicio no personales va a agotar la vía administrativa. Y luego que agota la vía administrativa, en última instancia, el Tribunal del Servicio Civil va a plantear una demanda contencioso administrativa. ¿Ante quién? También ante el juez especializado de trabajo. Entonces, el juez especializado de trabajo ve el contencioso administrativo laboral, en este caso, cuando se impugna una resolución de servir. Otro acto administrativo que puede ser cuestionado en el proceso contencioso administrativo laboral son las resoluciones que emite el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, ahora que ha estado de moda la suspensión perfecta de labores iniciada ante el Ministerio de Trabajo, con una instancia o dos instancias, o en última instancia ante la Dirección General del Trabajo, o en instancia única, cuando la suspensión era de alcance nacional. Si el Ministerio de Trabajo, la autoridad administrativa, no aprobaba esa suspensión perfecta o un cese colectivo, por ejemplo, el empleador podría aún cuestionar ese acto administrativo a través del proceso contencioso administrativo, pero ante el juez especializado de trabajo. Y finalmente, también se puede cuestionar a través del contencioso administrativo ante el juez de trabajo resoluciones de la Oficina Nacional de Pensiones, en última instancia, que nieguen el reconocimiento de un aporte previsional. Y bueno, esos son los asuntos de competencia
del juez especializado de trabajo en nuestra legislación actual, ya sea por materia, ya sea por cuantía. Hemos intentado resumir cuáles son esos asuntos. Bueno, y con eso hemos terminado nuestra exposición, doctor. Muchas gracias. Muy amable, doctor Elmer Huerta, Elmer Guamán, perdón, Guamán, discúlpame. Acá creo que hay algunas preguntas que me han pasado por el interno. A ver, por favor, le agradecería saber la opinión respecto a estas preguntas de los que están participando. Gracias. Ya, doctor, comenzamos con las preguntas. Primera pregunta. En la última modificatoria de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ha dispuesto que se constituye una sentencia de vista con el voto de solo 2 magistrados, es decir, aun cuando este cuente con un voto en discordia. ¿Usted cree que la constitución de una sentencia de vista mediante 2 votos es constitucional? ¿Los mismos pueden aplicarse para la tramitación de discordias ya publicadas? Qué interesante pregunta. Bueno, esa pregunta en principio la va a tener que atender con mayor especialización el que vea competencia de las salas, que es el tema que sigue en el diplomado. En mi caso, ¿qué opino en relación a esa modificación? ¿Por qué sería inconstitucional? Una norma legal es inconstitucional cuando lesiona la Constitución. Entonces, hay que encontrar primero la disposición en la Constitución con la que colisiona esa disposición. No he visto ninguna disposición en la Constitución que señale que una sentencia en segunda instancia necesita de una mayoría total o del voto de los 3 magistrados. En ese sentido, ¿cuál sería la disposición o principio en la Constitución en que entraría en colisión esta modificación normativa? Creo que no hay, que no existe. No he visto, no encuentro alguna disposición en la Constitución que permita afirmar una posible incluso lesión de la Constitución. Incluso hay tribunales en segunda instancia unipersonales, ¿no? Entonces, con un solo voto, en algunos casos se emite sentencia en segunda instancia. Lo que la Constitución garantiza es el derecho a la pluralidad de instancias. Entonces, hay una primera instancia, hay una segunda instancia en la que el legislador libremente puede, de manera razonable, conformar los votos para que la sentencia se emita. Entonces, yo creo que no es inconstitucional. Y segundo, a los procesos en trámites, aplicando el Código Procesal Civil, sería una disposición que también aplica a los procesos en trámite. Solamente creo que no aplicaría a los procesos que ya tuvieron vista de la causa y que se está pendiente de emitir la sentencia. Muy bien, muchas gracias, doctor. Segunda pregunta. ¿Usted cree que la pretensión de reposición por desnaturalización de contrato debe tramitarse desde el proceso ordinario laboral? Yo creo que sí. Yo creo que hay una pretensión, ya lo ha dicho la Corte Suprema en algunos casos, la desnaturalización del contrato. Disculpa, Celeste, ¿era el contrato temporal o de locación? No se especificó, pero entiendo que debe ser de... Puede ser cualquiera de los dos, sí. Es una pretensión implícita y no debería motivar a que ese proceso se vea en el proceso ordinario. Es una pretensión implícita, no es principal. Si fuera principal, ahí sí tendría que, al haber 2 pretensiones, encauzarse ese reclamo a través del proceso ordinario laboral. Correcto. Siguiente pregunta. Las pretensiones sujetas a la impugnación de decisiones de las entidades privadas, de las AFPs, ¿deben ser tramitadas dentro de un proceso ordinario laboral o un proceso contencioso administrativo si el objeto de la impugnación es una resolución?
¿Cuál es su opinión, doctor? Ok, y la AFP no es pues una entidad administrativa, es una entidad privada, como una aseguradora. Por ejemplo, cuando reclamas a la aseguradora tu pensión de invalidez y la aseguradora te lo deniega, no es acto administrativo. El punto de partida de un proceso contencioso administrativo es el acto administrativo. Entonces, como no lo hay, eso es en materia del juez especializado en el proceso ordinario laboral, creo yo. Cuarta pregunta, ¿se puede admitir una causal de improcedencia de la demanda por no adjuntar una liquidación de beneficios, aunque la misma puede ser subsanada posteriormente o puede ser objeto de un pronunciamiento de fondo? Interesante pregunta. Bueno, por ejemplo, ahí hay autores especialistas como el profesor Paul Paredes, que considera que la facultad del juez de declarar inadmisible o improcedente una demanda debe ser una facultad bastante restrictiva a fin de no afectar el derecho a la tutela judicial efectiva, al debido proceso del demandante, del trabajador. Entonces, esas resoluciones que declaran inadmisible o improcedente una demanda porque el arancel era diminuto, porque el demandante no adjuntó en original una liquidación, pueden lesionar ese derecho a la tutela judicial del demandante. Yo creo que para no afectar ese derecho sería admitir que la admisión de la demanda intente ser lo más amplia como facultad, lo más amplia posible, y que en algunos casos en los que evidentemente no va a poder proseguir el proceso, se pida alguna subsanación. Pero cuando esa subsanación no es fundamental, no debería haber una inadmisibilidad o una improcedencia, porque se corre el riesgo de afectar el derecho de defensa del demandante, del trabajador. Entonces, en la pregunta que tú me dices, yo creo que puede lesionar el derecho a la tutela judicial ese tipo de inadmisibilidades. Muy bien, doctor. Una última pregunta. ¿La reposición es una pretensión principal autónoma o accesoria de una impugnación de despido? Y en todo caso, la pretensión dice, ¿la reposición es una pretensión principal autónoma o accesoria de una impugnación de despido? Y en todo caso, la pretensión implícita significa que efectivamente existe una pretensión previa, pero no es planteada por la omisión voluntaria o involuntaria del abogado de la parte demandante. ¿Cómo sería para encajar su pretensión en la vía del proceso abreviado? Es lo que me pregunto. No escuché toda la segunda parte de la pregunta. Ya, nuevamente, la reposición es una pretensión principal autónoma o accesoria de una impugnación de despido. La primera parte de la pregunta, doctor, eso es lo que le están preguntando. Okay. Si es que la reposición es una pretensión principal autónoma o accesoria de la impugnación de despido. Sí, no, ahí la pretensión es la reposición por despido incausado, fraudulento, nulo, y es lógico que ahí se está impugnando el despido porque el despido es fraudulento o probablemente fraudulento sería porque tú no impugnas un despido incausado o un despido nulo. Yo creo que es más bien un fundamento de derecho antes que una pretensión implícita o que esté dentro de la reposición. Yo creo más bien que es un fundamento de derecho. Y continuadamente dice, y en todo caso la pretensión implícita significa que efectivamente existe una pretensión previa, pero no es planteada por omisión voluntaria o involuntaria del abogado de la parte demandante para encajar su pretensión en la vía del proceso abreviado. Ya vieron, en consonancia con lo que antes señalé, yo no creo que la impugnación de despido sea una pretensión como tal. O sea, tú reclamas, por ejemplo, pago de indemnización por despido arbitrario, reposición por despido fraudulento incausado nulo, y como un fundamento de tu pretensión estás impugnando el despido. Entonces, no creo que sea una pretensión ni adicional ni implícita. Correcto, doctor. Muchas gracias por su presentación y por aportar así con todos los trabajadores y los colegas que se encuentran presentes en este diplomado. Muchas gracias por toda la información brindada. Adelante, doctor Yangali, ¿algo más que hay que agregar? Muchas gracias. No me quedan nada más que agradecerle al doctor Elmer Guamán
su brillante participación en este diplomado y esperamos tenerlos y seguir contando con usted, puesto de que como intelectual y profesor universitario, estar siempre ayudándonos, puesto de que todos necesitamos estas capacitaciones, ¿no? Todos, cuando digo todos, inclusive nosotros todos los magistrados no lo sabemos todo, ¿no? Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos tratando de hacer, y así es que muy de veras agradecemos en nombre de la Comisión de Capacitación del Área Laboral y Seguridad Social de la Corte Superior de Justicia de Lima, ¿no? Y de la 8ª Sala Laboral de Lima, le agradecemos su brillante participación y le otorgamos un momento para su despedida, doctor, y un último mensaje que quiera darnos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Yangali. Agradezco nuevamente la invitación y definitivamente nos vamos a ver porque tengo otro tema asignado en este diplomado. Así que ya nos estamos viendo en esa otra sesión y ahí ya mejor aprovecho para despedirme. Muchas gracias en esta ocasión, doctor. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta luego a todos. Felicidades.